Bueno, buenas tardes a todos y todas las docentes y directivos que nos acompañan en esta sesión del Liceo Marga Marga, América, Parroquial, Mannheim y Comercial, en representación del equipo docente que está integrado por Carolina, Carla, Valesca y Alexis, y que les habla Jocelyn. Le damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión que hoy nos convoca, ¿cierto?, el tema de la evaluación para el desarrollo de habilidades del siglo XXI en contexto online, ¿ya? Vamos a compartir en primer lugar lo que va a ser nuestra agenda, cuáles son las temáticas que vamos a estar trabajando en esta sesión, cómo va a estar organizada esta sesión, que tiene un tiempo estimado de 1 hora y 45 minutos. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces explicitando los objetivos de esta sesión, una conceptualización en torno a 3 áreas principalmente, que serían los enfoques actuales de la evaluación, los desafíos que implica actualmente la evaluación en el siglo XXI y lo que se entiende por evaluación formativa y sus características, ¿ya? Vamos a integrar algunas actividades para ir aplicando, ¿cierto?, y recogiendo información de estos conceptos. Finalmente se va a dar a conocer el tercer desafío docente para finalizar con una encuesta de satisfacción de lo que han sido estas 3 jornadas que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, el objetivo general de esta sesión es diseñar una experiencia evaluativa a partir de la reflexión sobre el propósito de la evaluación y la retroalimentación en el siglo XXI. Para dar cuenta de este objetivo general, vamos a desarrollar 4 objetivos específicos, ¿ya? En primer lugar, problematizar las prácticas de evaluación tradicional frente al dinamismo del tiempo presente, comprender el concepto de evaluación formativa, articular la evaluación formativa con habilidades para el siglo XXI, y por último, elaborar propuestas de evaluación integradas a estrategias de aprendizaje. Bien, estimadas y estimados colegas, a continuación vamos a reflexionar brevemente sobre el propósito de la evaluación, contrastando algunas prácticas de evaluación del aprendizaje con el paradigma de evaluación para el aprendizaje. Bien, siguiente. Bien, cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, lo que estamos pensando es en una evaluación cuyo foco es la certificación de logros y que se aplican al final del proceso de enseñanza. ¿Ya? Vamos a considerar estos 2 elementos como clave: certificación de logros al final del proceso. Es una evaluación que por sus características va a privilegiar la función sumativa, es decir, la calificación mediante una nota, ¿cierto?, numérica. Eh, es una evaluación, un tipo de evaluación que va a estandarizar los instrumentos de evaluación. Eh, y entre otras cosas también no va a apoyar de manera proactiva, ¿cierto?, la diversidad, no va a atender a la diversidad, sino que va a ser más bien reactiva frente a los distintos problemas o las distintas dificultades que vaya detectando, pero no va no va a pensar en la diversidad previamente. Bien. Em, Siguiendo con esta caracterización, ¿cierto? Es la evaluación del aprendizaje, es una evaluación que no atiende eficientemente los nudos críticos del proceso evaluativo, bien digo, porque se enfoca en los resultados, se enfoca en los logros, y tampoco va a considerar mayormente al estudiante como un foco de atención, sino muy por el contrario, va a privilegiar, ¿cierto?, la función administrativa. Por ejemplo, al momento de pensar en cuántas evaluaciones vamos a tener en un semestre, en un trimestre o en una unidad, se piensa en función de probablemente la cantidad de horas que tiene la asignatura, ¿cierto? Durante las cantidad de horas semanales, ¿cierto? Por otra parte, y muy vinculado también a lo administrativo, las remediales que vienen o que surgen a partir de malos resultados, por ejemplo, tienden, por ejemplo, a repetir evaluaciones, ¿cierto? Bajar la escala o otorgar un trabajo para subir la nota. Pero en el fondo lo que se está movilizando ahí es prácticamente un premio para el estudiante en función de un logro. Pero en la práctica no se está privilegiando o no se está potenciando digamos, el proceso, ¿ya? El proceso de aprendizaje. Siguiente diapositiva.
Bien, al centrarse más que todo este tipo de evaluación, ¿cierto?, en las necesidades de los docentes, no es percibida por el estudiante como un apoyo que podríamos decir real a su proceso de aprendizaje. Bien, no es un apoyo, ¿cierto? No es entendido como un acompañamiento propiamente tal por parte del docente, ¿cierto? Sino que por el contrario, este tipo de evaluaciones lo que tiende a desarrollar es la crítica del estudiante hacia el docente, hacia sus prácticas, hacia sus instrumentos de evaluación. Por otra parte, otro de los elementos que juegan en contra del proceso de aprendizaje es que al estar estandarizadas, este tipo de evaluaciones también promueven la competencia entre estudiantes más que el trabajo colaborativo o la cooperación entre estudiantes. Bien, si uno hace un balance general de su historial en torno a haberse enfrentado a prácticas de evaluación, probablemente estamos mucho más cercanos a este tipo de evaluaciones desde que éramos estudiantes hasta quizás hoy en día, ¿cierto? Que es una evaluación que, para cerrar aquí, no impacta mayormente sobre los aprendizajes. ¿Por qué? Porque no va a reducir brechas, sino que las va a mantener o incluso las va a perpetuar. Siguiente. Ya. En síntesis, dentro de las características que podemos encontrar para las prácticas, ¿cierto?, que privilegian el aprendizaje, está el foco en la enseñanza, ¿cierto? Evaluaciones más bien uniformes, evaluación en torno a logros y resultados, predominio de pruebas de papel y lápiz, ¿cierto? Se diversifican pocos los instrumentos y los recursos de evaluación, y por supuesto va a haber un predominio, ¿cierto?, en torno a la calificación numérica. Bien, dicho esto, vamos a continuar con la jornada. Bueno, profesores, les saludo y les comento de la primera actividad que vamos a realizar en esta jornada, que tiene por nombre Rutina de Pensamiento. Para poder realizar esta actividad, tienen que ingresar a la página, al sitio web slido.com, ingresando el código 949688. Cuando ingresen ahí, deben responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos para la evaluación del siglo XXI? Considerando, ¿cierto?, este contexto que ya nos mencionó Alexis, ahora la pregunta sería, ¿cuáles son estos principales desafíos para la evaluación del siglo XXI? La idea es que puedan ingresar al sitio slido.com, lo pueden hacer a través del celular, pueden también escanear si quieren la imagen que aparece acá con su celular, y los va a dirigir y responder. En 3 conceptos, ¿cuáles son los principales desafíos para la evaluación del siglo XXI? Que puedan contestarlo. Esta es una plataforma Slido que les puede servir también para sus clases, la pueden descargar, se descarga en el computador y se enlaza con el PowerPoint. Y si se fijan, es automática, queda la pregunta, nos va mostrando automáticamente los resultados. Así que les invito a que puedan contestar. Ya vemos que ahí respondieron el primer concepto, uno de los desafíos, diversidad, ¿cierto? Hay que responder a la diversidad de nuestros estudiantes. Inclusión también. También, si se fijan, acá arriba aparece un número y podemos ver que ya hay 2 profesores que han contestado esta pregunta. Hay 3 profesores: autonomía, inclusión, transformar, nuevos paradigmas, diversidad. Les invitamos a que puedan continuar respondiendo cuáles son los principales desafíos para la evaluación del siglo XXI. Y así podemos ver cómo están respondiendo todos los participantes. Hasta el momento hay 3 personas que están respondiendo. Vamos a leer. Tenemos diversidad, inclusión, la autorregulación, autonomía, transformar, nuevos paradigmas, habilidades, autonomía, se vuelve a repetir, por eso es que cambia la imagen y aparece en un tamaño un poco más grande, porque hay profesores que la han vuelto a mencionar. Tenemos 5 profesores que han contestado, 6 profesores, autorregulación, nuevos paradigmas, autonomía. Entonces, estos son los que ustedes mencionan, algunos de los desafíos para esta evaluación del siglo XXI, y vamos a continuar viendo durante la jornada cuáles serían estos desafíos
durante la presentación, diversidad. Dejo entonces a Alexi para que continúe con la presentación. Bueno, cuando pensamos en los nuevos desafíos, en realidad tenemos que pensar en una multitud, dirías, de nuevos desafíos, y todos están asociados a esta idea de consolidar, ¿cierto?, la transición hacia un paradigma de evaluación para el aprendizaje. Ya, entonces, dentro de ese contexto, lo que podemos decir es que tenemos algunos desafíos que son más bien inmediatos y otros que son, se podría decir, de mediano y largo plazo. Dentro de los desafíos inmediatos tenemos, por supuesto, el conocer y también comenzar a aplicar ya el decreto 67 del año 2018, que es el decreto que aprueba las nuevas normas mínimas de evaluación, de calificación y de promoción. Por otra parte, tenemos también esta necesidad de ajustarnos a la priorización curricular, una priorización curricular que llega justo cuando estábamos pensando en comenzar a implementar la actualización curricular del 2019 para tercero y cuarto medio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya dos desafíos importantes. Por otra parte, tenemos desafíos como, por ejemplo, comunicarnos telemáticamente, ¿cierto? A través de estos medios digitales, ¿cierto? A través de las plataformas. Tenemos también como desafío inmediato el comenzar a incorporar algunas herramientas, ¿cierto? O algunos recursos digitales. Esto es lo inmediato, ¿cierto? Pero en la práctica también tenemos otros desafíos que son más bien de mediano, como les decía, y largo plazo. Dentro de mediano y largo plazo tenemos, por supuesto, implementar los principios, ¿cierto?, de evaluación formativa, incorporar la retroalimentación en nuestras prácticas pedagógicas, diversificar los instrumentos y recursos de evaluación. Hablamos, ¿cierto?, de los recursos digitales, pero también hay otros que también van a venir a diversificar, ¿cierto?, las posibilidades de evaluar, como por ejemplo las bitácoras, los portafolios, las representaciones pictográficas, las representaciones audiovisuales también, o los recursos audiovisuales. También tenemos, por ejemplo, las representaciones teatrales, hoy día está muy de moda, ¿cierto? Y en buena hora todo lo que tiene que ver con la educación teatral, que también podría ser perfectamente incorporada para precisamente poder potenciar todo lo que va a ser entendido como evaluación. Otro de los desafíos es integrar y atender la diversidad, no solo entregando esta responsabilidad a los departamentos de integración, ¿cierto? Sino también poniéndonos como una meta, ¿cierto? Estar desarrollando prácticas de evaluación mucho más centradas en la diversidad, ¿cierto? En integrar tanto a estudiantes con necesidades educativas especiales como a estudiantes que pueden ir a ritmos un poco podríamos decir, desiguales, ¿cierto? Y no está de más también mencionar la necesidad de articular la evaluación con las habilidades para el siglo XXI. Y esto podemos entenderlo, por ejemplo, considerando tanto los procedimientos como las formas de actuar en los criterios de evaluación y también en los indicadores de evaluación. Y ya para finalizar también otro aspecto trascendental es la relevancia que hoy día cobra el componente socioemocional y también psicoemocional al momento de llevar a efecto prácticas de evaluación. ¿Bien? En resumen, tenemos o podemos hablar, ¿cierto?, de una evaluación para el aprendizaje cuando el foco está en el estudiante y en el aprendizaje, ¿cierto? Cuando también se pone en valor la retroalimentación, cuando los instrumentos, ¿cierto?, de evaluación son variados, son diferenciados también, y no son ortodoxos, sino que podemos también ocupar distintos instrumentos para evaluar, no solo la prueba de papel y lápiz, ¿cierto? Cuando se incorpora el monitoreo también, el seguimiento, son aspectos muy propios de la evaluación para el aprendizaje. Es decir, cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, estamos hablando de una evaluación que potencia, ¿cierto? O que permite reducir brechas entre un estado real de aprendizaje y un estado deseado. ¿Bien? Y ya para ir finalizando, otro aspecto relevante es que este tipo de evaluaciones, ¿cierto? Las que tienden hacia el aprendizaje, ¿cierto? Diversifican también los agentes de evaluación. Esto quiere decir que
el docente, por supuesto, que sigue cumpliendo un rol importante, conocido también como heteroevaluación, ¿cierto? Pero también se incorporan otros agentes como el propio estudiante y los pares estudiantes. Y ahí podemos hablar de autoevaluación y de coevaluación, ¿bien? Así que, dicho esto, podemos cerrar esta idea como, o entendiendo que el principal desafío que tenemos por delante es precisamente ir reduciendo nuestras brechas, ¿cierto? Las brechas de aprendizaje entre estados reales, ¿cierto? O estados iniciales, dependiendo del momento en el cual se aplica, ¿cierto? La evaluación, y los estados deseados, ¿cierto? Así que, eso. Hola profesores, muy buenas tardes. Como ya lo hemos venido conversando, ¿verdad? Principalmente nos vamos a abocar al concepto de evaluación formativa, ¿ya? A continuación. Cuando pensamos en la evaluación formativa, como decía Alexis, su propósito principal es que podamos acortar la brecha entre aquel estado inicial, ¿verdad?, hasta llegar a un estado ideal. Pero para ello existen de alguna manera 5 pasos o 5 procedimientos con los cuales se cuenta con todo tipo de evaluación. En ese sentido, lo vamos a ir revisando y ahondando un poquito en cada uno de ellos, ¿ya? Uno de los primeros pasos tiene que ver, por ejemplo, con compartir la meta o compartir los criterios, ¿verdad?, de evaluación que vamos a utilizar con nuestros estudiantes. Para ello, vamos a ir viendo qué dice la literatura acerca de esto. Principalmente, lo primero que deben saber los estudiantes es saber cómo van a ser evaluados, es decir, qué se espera de ellos, ¿ya? Muchas veces esto lo tenemos claro nosotros como docentes, sin embargo, los estudiantes a veces no tienen claridad de cómo van a ser evaluados. A veces, por ejemplo, les solicitamos tareas, ¿verdad?, y no hay mucha claridad al respecto. En ese sentido, por ejemplo, lo que nos invita acá, o la literatura lo que dice, principalmente que existen beneficios tanto para el profesor como para el estudiante. Para el profesor, obviamente uno de los beneficios que tiene entregar los criterios de evaluación o indicadores de evaluación es que podamos construir mejores evaluaciones. Cualquiera de estas, ya sean diagnósticas, formativas o sumativas, ya nos va a permitir de alguna manera clarificar y tener el paraguas, ¿verdad?, donde nos vamos a apoyar. Existe o debe existir mucha relación y mucha correlación entre las actividades que voy a proponer para mis estudiantes, ¿verdad?, y aquellas evaluaciones que voy a realizar. Por otro lado, ¿verdad?, los estudiantes saben cuál es la meta a la cual se espera llegar con ellos, con antelación, ¿verdad? Tenemos que informarlas con antelación. Y además para nosotros nos va a servir como, nos va a fortalecer o favorecer el desarrollo de la retroalimentación posteriormente, porque tenemos indicadores claros, ¿verdad? No va a ser más o menos de lo que se nos ocurra, sino que vamos a tener de alguna manera algunos indicadores de cómo poder evaluar. Pero los beneficios para el estudiante, por otro lado, es que ellos, a su vez, como decía, van a conocer sus propios desempeños, van a conocer qué se espera de ellos. Muchas veces, como aparecían las imágenes del comienzo, cuando Alexis estaba hablando, aparecían, por ejemplo, que los niños no sabían cómo iban a ser evaluados, ¿ya? O, por ejemplo, que esta evaluación puede ser un poco tendenciosa. Entonces, cuando clarificamos los criterios de evaluación, de alguna manera, esa ansiedad o ese desconocimiento empieza a bajar, y ya sea que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de algunos criterios, ¿ya? Indicando los niveles de logro, excelente, bueno, satisfactorio, etc. Entonces, ¿qué deberían hacer los estudiantes? Ir al nivel de excelente, y ahí está la definición. Entonces, el estudiante dice, ya sé lo que se espera de mí, ¿verdad? Permite además favorecer la autonomía, uno de los conceptos que más se repitió, ¿verdad?, dentro del ejercicio que acabamos de hacer, la autonomía, ¿ya? Además, les permite autoevaluar constantemente su propio desempeño. Si ellos tienen, por ejemplo, una pauta o una rúbrica, ¿verdad?, ellos debiesen poder chequear cuál va siendo su desempeño a partir de los indicadores que se han logrado. Y lo más importante también, que van a entender con mayor claridad la retroalimentación que el profesor les va a hacer. Entonces, la primera parte tiene que ver con sociabilizar los criterios, pero no solamente compartirlos, ¿ya? No solamente porque yo los digo, los estudiantes lo van a aprender, ¿verdad? Es importante que yo, al momento de explicar, tengo que de alguna manera preguntarles y asegurarme que ellos han comprendido
los criterios que yo he propuesto como docente. También otra forma de hacerlo es cuando los invitamos a ellos a que creen sus propios criterios en conjunto con el profesor. Ya hay algunos colegas que sí lo realizan. Y eso también es muy interesante, donde ellos van diciendo, por ejemplo, cuáles son los elementos, ¿verdad?, que debiese tener, por ejemplo, un trabajo de investigación. Y ellos van mencionando. Y así se dan cuenta, de alguna manera, a qué nivel debiesen llegar. ¿Ya? Un segundo elemento tiene que ver, ahora bien, con el monitoreo. ¿Ya? La evaluación formativa se caracteriza principalmente por el monitoreo y acompañamiento que debemos realizar a los estudiantes. ¿Acerca de qué? Acerca del desempeño. ¿Y acerca de qué? Acerca de los criterios que ya mencionaba. Vamos a ver. Lo más importante, como mencionaban hace un ratito, es poder acortar la brecha. Esa palabra es clave, esa frase es clave, ya entre este nivel inicial y el esperado, ¿verdad? Tenemos que hacernos preguntas, tenemos que de alguna manera reflexionar acerca de nuestro monitoreo. Y para ello, acá hay una propuesta de algunas preguntas que nos podríamos hacer. Si los criterios o el monitoreo que estoy realizando es útil para mis estudiantes y para mí también, ¿verdad? Me entrega información. ¿Es flexible, verdad, lo que estoy realizando? ¿Se puede adaptar a otros contextos y a otros cursos el monitoreo que estoy realizando? Con monitoreo me refiero también a ciertas prácticas. Nosotros podemos hacer distintos tipos de monitoreo o distintos tipos de observación, ¿verdad? Aquel monitoreo que es más formal, a través de alguna estrategia puntual, ¿ya? O aquel monitoreo que yo realizo al hacerme alguna pregunta y voy chequeando cuántos de mis alumnos, por ejemplo, saben o no han comprendido aquello que hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, también me debo preguntar si aquel monitoreo es fácil de realizar, es complejo, y si los estudiantes, por lo demás, entienden por qué estamos haciendo esto. Entonces, si lo viéramos como en una carrera, si pudiéramos visualizar este monitoreo, lo tendremos que ver así. A continuación, por favor. Estamos en una meta, ¿verdad? Queremos llegar a la meta. Entonces, las preguntas son ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo podemos seguir avanzando? Si un profesor quiere, ¿verdad?, evaluar de A a Z, no podemos solamente evaluar en A y después evaluar en Z. Tenemos que evaluar los puntos intermedios, ¿ya? Así evitaremos que muchos, por ejemplo, colegas me han dicho, tenía un trabajo, yo di las instrucciones, di los criterios, sin embargo, el momento de, ¿verdad?, de recepcionar el informe final, este informe no fue lo mejor. Y ahí uno pregunta, bueno, ¿y entregaron avances previos? Lamentablemente a veces no ocurre eso, por falta de tiempo también, es cierto, ¿ya? Pero a lo mejor si contáramos con estas instancias previas, podríamos de alguna manera mejorar el desempeño de nuestros estudiantes. En ese sentido, un tercer elemento tiene que ver con las evidencias, levantar evidencia, ¿ya? Tenemos evidencias variadas y diversas. Avancemos, por favor. Cuando hablamos de evidencias, sabemos que tiene que ver con aquellas oportunidades que les damos a nuestros estudiantes para que muestren su desempeño de la mejor manera posible, ¿verdad? Ya se mencionaba, sobre todo ahora cuando hablamos de habilidades en el siglo XXI, no basta con hacer pruebas de papel y lápiz, menos todavía, ¿verdad? Tenemos que de alguna manera llevar a nuestros estudiantes a desafiarlos a que puedan realizar, ¿verdad?, habilidades que los promuevan al pensamiento, ¿verdad?, crítico, a la metacognición, a la alfabetización digital, comunicación, colaboración. Entonces, ya de alguna manera la diversidad de estrategias evaluativas debe ser distinta, ¿ya? Entonces yo debo incluir diversas estrategias que voy a proponer a lo largo del semestre para que mis estudiantes puedan de alguna manera demostrar cuáles son aquellos desempeños, ¿verdad?, que mejor han resultado. Si solo me dedico a hacer trabajos orales, voy a tener también solo una mirada sesgada. Si solo realizo portafolios, por muy interesante que sea, también tengo una mirada sesgada. Además, también tengo que considerar la variedad de estudiantes que tengo. Aquellos con necesidades educativas especiales, como mencionaba. Entonces, para eso, ¿dónde me voy? ¿A qué documento me voy? Por ejemplo, puedo ir a visitar las pautas del DUA, donde de alguna manera me explican
en detalle cómo puedo trabajar la diversidad, ¿ya? Entonces, necesito una variedad de instrumentos para poder recoger y levantar información. Otro elemento tiene que ver principalmente con la emisión de juicios y la retroalimentación. La retroalimentación es uno de los aspectos, yo diría, más importantes del proceso de formación evaluativa, ¿ya? Tiene que ver justamente con esta de vuelta, con este diálogo que se produce entre el estudiante, ¿verdad?, y el docente, donde partimos de este nivel inicial y queremos, ¿verdad?, reducir la brecha. ¿Ya? Esto es lo más importante. Acá sí que hablamos de reducir la brecha entre este nivel inicial y este nivel deseado o al que esperamos llegar. Pero para ello hay ciertas, de alguna manera, ciertas indicaciones que son muy importantes, ¿ya? Uno de estos elementos es poder enfocarnos en el desempeño de nuestro estudiante, no en la persona, ¿ya? Debemos describir, ¿verdad?, con total claridad qué es aquello que se espera del estudiante. Lo podemos hacer escrito, lo podemos hacer verbal, hay distintas formas de poder retroalimentar, ¿ya? También podemos proponerles que existan instancias de autoevaluación e interpelar al estudiante, ¿ya? A través de un diálogo amigable, amistoso, respecto de cómo puede ir mejorando. ¿Por qué? Porque de alguna manera no solo debemos ser nosotros como docentes quienes digamos qué es lo que hay que mejorar, ¿ya? Tampoco basta con que digamos, por ejemplo, bien, bien Pedrito, está muy bien lo que hiciste, o está muy mal lo que hiciste. Si de alguna manera no estamos explicando en detalle aquello que está bien, qué es bien, qué significa que está bien hecho o bien logrado, ¿verdad? O qué significa que le falte, hay que mejorar, qué elementos son los que falta mejorar. Entonces ahí es donde tenemos que entrar en ciertos detalles, ¿verdad? Debe ser detallada, muy clara al momento de explicar, ¿verdad? Debemos dialogar con el estudiante acerca de su desempeño, ¿ya? Proponerles actividades para que de alguna manera pueda ir acortando esta brecha. Y también, insisto, esperamos aquellos elementos que son relevantes para el estudiante. Pongamos un ejemplo. Si nosotros pudiéramos pedirle al estudiante que hiciera un trabajo, ¿verdad? Nosotros vamos a decirle que vamos a elaborar un proyecto de innovación ambiental, integrando estrategias para el uso de energías renovables. Ese es el objetivo que en este caso el profesor ha propuesto, ¿ya? Para ello, el docente, una vez que ha trazado el objetivo y ha manifestado los criterios de evaluación, también debe establecer un plan de trabajo. Hagamos cuenta que este trabajo va a durar aproximadamente un mes. ¿Por qué un mes y tanto tiempo? Porque vamos a tener distintas instancias para retroalimentar el trabajo. En una primera semana, por ejemplo, los estudiantes comienzan a elaborar su primer producto, ¿ya? En la segunda semana lo que van a hacer es que el docente va a revisar esa primera versión, va a retroalimentar, y los estudiantes van a cambiar o modificar aquello que han presentado. En la tercera semana reelaboran este primer producto para finalmente en la cuarta semana poder entregar un producto final, ya con las recomendaciones que les ha hecho el docente. ¿Y por qué es importante esto? Porque no debemos olvidar el factor socioemocional que está detrás de la retroalimentación. Cuando hablamos de retroalimentación, no podemos olvidar el factor emocional. En ese sentido, los estudiantes a veces se ven muy afectados por los comentarios que podemos hacer de su desempeño. A veces no hacemos comentarios acerca de su desempeño, a veces lo hacemos acerca de la persona, y ahí es muy delicado. Entonces, lo que nos propone la literatura es que los estudiantes deben percibir esta retroalimentación como una ayuda real. ¿Ya? Eso es muy importante, como una ayuda real, para poder mejorar, que los motivemos, ¿verdad?, a hacer este cambio, y no que lo sientan como de alguna manera algo que los va a desmotivar. Finalmente, en este circuito vamos llegando al último momento que tiene que ver con la toma de decisiones. Un punto, ¿verdad?, muy complejo y difícil, ¿verdad?, porque ya hemos hecho todo este recorrido y ahora nos toca tomar decisiones.
La evaluación, hemos dicho y sabemos que tiene dos sentidos, o varias funciones. Una que tiene que ver, como es la evaluación formativa, poder retroalimentar, ir descubriendo, poder tomar decisiones. Eso es lo más importante de la evaluación formativa, ¿verdad? Poder tomar decisiones, ¿para qué? Para hacer las modificaciones a tiempo, ¿ya? Pero también tiene una función que es certificar, cuando hablamos de evaluación sumativa, la certificación. Pero como todavía estamos en la evaluación formativa, debemos, ¿verdad?, hacernos preguntas, cuestionarnos. Si tuviéramos, por ejemplo, un curso de 80 estudiantes, perdón, un curso de 40 estudiantes, nos morimos con un curso de 80, con un promedio de repitencia de 80%, la verdad es que teníamos que detenernos, teníamos que preguntarnos, ¿verdad? Y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, verdad? O pongo la nota, la calificación, o mi instrumento estuvo malo. ¿Cuáles son las preguntas que me voy a hacer? ¿Cuáles son las propuestas que tengo que realizar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las soluciones que voy a tener que tomar en ese caso? ¿Verdad? Muchas veces uno le pasa el instrumento a un colega para que lo revise y vea efectivamente si es que hubo algún error. Incluso a veces son errores, incluso tienen que ver con los aspectos físicos del instrumento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las tomas de decisiones que tenemos que hacer? Por eso la importancia de esta jornada, profesores, más que venir a mencionar una serie de elementos teóricos quizás que ustedes ya manejan, es que nos detengamos a reflexionar cómo impacta la evaluación en el desempeño de nuestros estudiantes, cómo impacta en sus vidas y cómo impacta en el actual momento que estamos viviendo. Exactamente, y justo sobre la base de este punto, y también relevando la importancia de la reflexión, es que queremos invitarlos a profundizar sobre la base de una pregunta que es bastante controversial, y también aprovechar de abrir acá el espacio de discusión colectiva respecto a esta pregunta que se proyecta: ¿se debe evaluar el proceso formativo? ¿Ya? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a desarrollar esta actividad en donde vamos a ingresar al tablero de Jamboard a través del link que luego les voy a compartir a través del chat. Luego, a través de la herramienta nota adhesiva, como ya lo hemos hecho en sesiones anteriores, van a responder a la pregunta que se formula, señalando si están de acuerdo o están en desacuerdo con esta pregunta, y las razones, por supuesto, que sustentan este punto de vista. Finalmente van a ubicar su nota adhesiva en el espacio asignado para aquello. ¿Ya? Entonces ahí le voy a pedir a Carla si nos podemos ir al Jamboard, ¿ya? Para que vean primero cómo es la actividad, cómo desarrollarla, y luego yo les voy a compartir el link a través del chat para que ustedes ingresen a este tablero colaborativo. Ahí estamos entonces en Jamboard. Se debe calificar el proceso formativo en esto de tomar decisiones, ¿cierto? Hemos llegado al último punto de esto, donde tenemos que saber cómo tomar una decisión respecto a este proceso formativo. Si están de acuerdo, entonces registran en la nota adhesiva, pueden poner sí o pueden poner no, ya para favorecer el espacio, y ahí la justificación de su punto de vista. Ya finalmente, cuando ustedes ya registren su nota adhesiva, si están de acuerdo, la ubican en este recuadro amarillo, si están en desacuerdo, en el morado. Entonces ahora les voy a compartir, ahí están todos, a través del chat, el link para que puedan ingresar. Ahí deberían ya ir ingresando. Les vamos a dar entonces unos minutitos para que piensen en torno a esta pregunta, para que vayan dejando, ¿cierto?, sus apreciaciones. Vamos. Sí, ahí se está borrando. Ya. Bueno, voy a ir compartiendo mientras las opiniones que nos van llegando, ¿ya? Creo que se debe calificar, dice aquí alguien, el proceso formativo. Si bien creo que el aprendizaje es un proceso individual, por el cual el docente acompaña e induce un camino y una meta, precisamente este ejercicio el que permite ubicar el nivel de alcance del aprendizaje ideal, estableciendo un parámetro con el aprendizaje inicial. Entonces dice que sí, que se debe calificar el proceso formativo, ¿ya? Hay una opinión acá, sí estoy de acuerdo, ya que con el criterio de flexibilidad se puede mejorar al final, ¿ya?
Otro docente, otro profesor o profesora señala, pienso que se puede quizás con notas acumulativas o de proceso, los estudiantes siempre buscan una nota, aunque a nosotros nos interesa el proceso de aprendizaje. Se está como cargando más aquí hacia el cuadrito de acuerdo. Yo creo que sí, ya que nos permite hacer un seguimiento del ritmo de aprendizaje y nos permite modificar nuestra práctica en el proceso, ¿ya? Un seguimiento del ritmo de aprendizaje. Pienso que se puede, quizás con nota acumulativa de proceso, se repite la idea. Los estudiantes siempre buscan la nota, bueno, si ya lo había señalado, acá está llegando otra idea, la calificación no es lo esencial en la evaluación formativa, sin embargo, si se realiza la evaluación de proceso con el estudiante y se llega con acuerdos, la calificación se transforma en una motivación para nuestros niños y niñas, ¿ya? Bueno, la gran mayoría está registrando sus respuestas, su opinión en torno a la opción de acuerdo, ¿ya? En desacuerdo tenemos acá un punto de vista, no se debe evaluar ya que es una etapa de aprendizaje y parte de un proceso. Queremos igual, profesores, dejar acá, ya sabemos que acá el espacio es bastante acotado en el Jamboard para poder dejar su respuesta, pero abrimos acá, dejamos la palabra, si alguien quiere profundizar tal vez en su punto de vista, que pueda activar su audio, compartir su opinión acá con todos los que nos acompañan en esta sesión. ¿Puedo hablar yo? Lo que pasa es que voy con el celular, entonces no puedo empezar ahí. Pero yo creo que calificar el proceso formativo no debiese hacerse, porque es un proceso en el cual el estudiante está aprendiendo y tiene posibilidad de mejorar. Entonces, si nosotros le ponemos una calificación, aun cuando alguien dijo por ahí, cierto, que después podía ir mejorando, lamentablemente la calificación significa que uno le asigna una nota, cierto, a un proceso que no está terminado y que el estudiante tiene la posibilidad de seguir avanzando. Entonces yo, por lo menos por mi parte, creo que el proceso formativo no se debe calificar. Sí evaluar para ver y evaluar en conjunto con el estudiante para que él se dé cuenta cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo puede mejorar ese proceso, ¿cierto?, a la luz de la rúbrica o de la escala de apreciación o del instrumento que se esté utilizando para evaluarlo, y así el estudiante sepa qué es lo que tiene que mejorar y en qué está bien. Solo eso. También con el aporte de los compañeros, la coevaluación también funciona súper bien. Muchas gracias, profesora Nidia. Y vamos a estar viendo las orientaciones después que nos dice el ministerio, que nos dice hoy la literatura. No sé si alguien quiere señalar, alguien que esté de acuerdo, que tal vez presentar su opinión, su punto de vista, o bien responder lo que la profesora Nidia ahí señala. Mira, ¿puedo opinar? Sí, profesora, por supuesto. Ya, mira, yo creo que no se debe calificar el proceso, ¿ya? El proceso se debe ir evaluando para poder ir mejorando, ¿no es cierto? Sí se puede calificar el resultado, ¿ya? Porque es la suma, ¿no es cierto?, de todo el proceso que uno se supone que va retroalimentando, que va mejorando, porque para eso es un proceso, ¿ya? Entonces, ahí está la pega de uno, ¿no es cierto?, en colaborarle al estudiante, en darle pistas para que ellos solo vayan viendo cómo ir mejorando y qué es lo que queremos lograr, ¿ya? Por lo tanto, yo pienso que el proceso no se debe calificar, pero sí se debe evaluar para poder ir cumpliendo, ¿no es cierto?, al final el aprendizaje que queremos llegar, ¿ya? Entonces, todas las etapas, a menos que uno diga ya, primera parte, ¿no es cierto?, de este proceso tiene tantas etapas, vamos a ir evaluando, vamos a ir mejorando, vamos a ir arreglando los errores en el camino, ¿ya? Terminada la primera etapa, ¿qué les parece? Vamos a evaluar, o sea, a calificar. Pero eso es conversable, pero para mi gusto personal, ¿no es cierto?, la evaluación debiera ser en el proceso y la calificación en el término, en el resultado. Porque supone que debiera haber aprendizaje si hubo una retroalimentación correcta en el camino. ¿Ya? Bien, muchas gracias, profesora Cristina. Vamos a escuchar a dos profesores más que tienen su mano alzada. Acá veo a Giselle. Le doy la palabra para que pueda presentar su punto de vista. Sí, yo puse que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo.
desde el punto de vista, yo creo que sí, el proceso no debería calificarse o tener mayor grado de ponderación dentro de la calificación final, pero también no debemos olvidar que eso va a depender estrictamente del instrumento de evaluación que nosotros utilicemos al finalizar la sumativa, porque pasa muchas veces que a lo mejor un chico trabaja súper bien su proceso, pero al momento de ir a llegar al proceso sumativo, que es cuando tiene que hacer la presentación, la prueba, o lo que tiene que entregar al final, por situaciones que escapan de su propio control, no termina teniendo la calificación que de alguna forma representa todo el proceso que le ha hecho. Y muchas veces castigamos también con una sola nota al final de todo, siendo que no valoramos lo que hizo en el proceso. Y muchos alumnos se nos caen en las sumativas. Por ejemplo, en mi área, que es matemática, me pasa que han trabajado súper bien en el transcurso del proceso, pero en la prueba o en el instrumento al final que se aplicó, se me pueden caer en la sumativa. Y es la misma crítica que le hacemos al CIMSE y a la PDT. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un solo instrumento que diga al final qué es lo que sabe y qué no sabe, siendo que nosotros hemos sido partícipes del proceso? Yo creo que si el proceso ha sido bueno y los alumnos han ido demostrando conocimiento, ¿por qué no calificarlo? En cambio, si uno como profesor dice que el proceso no se está evidenciando el aprendizaje que nosotros estamos logrando, o los chiquillos no están logrando el aprendizaje, y hay que retroalimentar y devolverse, obviamente que no hay que calificarlo. Pero si estamos viendo que los chiquillos sí están dando en el ancho, en el proceso, ¿por qué no evaluarlo? O no calificarlo, porque al final es la recompensa del trabajo que ellos han hecho. Y los terminamos castigando muchas veces en una prueba sumativa. Entonces, por eso va a depender mucho del proceso evaluativo que haga el docente, más que si es negro o blanco. Yo creo que ahí tiene que ver el proceso de evaluación que tenga el docente y dónde él considere que es importante calificar. Y el curso que esté teniendo, porque todos los cursos también son distintos. Exactamente. Eso. Gracias, profesora Gisette. Finalizamos entonces esta ronda con el profesor Yanni, que tiene su mano alzada, de Mannheim, del Liceo Mannheim. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy de acuerdo con mucho de usted, pero considero que, o sea, mi respuesta fue que sí, estoy de acuerdo, que debería calificarse, pero no entendiendo la calificación como la versión convencional que tenemos. ¿Ya? Partiendo que la información que se recoja de los estudiantes debe tener parámetros objetivos, ¿ya? Algo que en el fondo tenga un instrumento y que obviamente el instrumento sea lo más cercano a la realidad del estudiante, y otro que ese instrumento me dé respuestas que sean lo más cercanas, ¿cierto?, a lo que vivió el estudiante, no tanto solo en un punto, sino también en el proceso completo. Por eso que debe haber una relación bien, o una vinculación, ¿cierto?, bien cercana entre el proceso, el instrumento, ¿cierto?, el objetivo, los indicadores o los resultados claves, ¿cierto?, y el proceso completo. Obviamente va a tener, ¿cierto?, una diferencia entre una prueba sumativa y uno que mira el proceso, si el instrumento, ¿cierto?, que utilizas en la manera sumativa no tiene relación o no guarda relación con todo el proceso. ¿Ah? Obviamente. Entonces ahí uno podría preguntarse, ¿qué es lo que está mal? ¿Lo que estoy evaluando yo o el instrumento en sí? O lo que yo estoy considerando también. ¿Ya? Entonces, obviamente hay que guardar, hay que fijarse bien, y eso es súper delicado, yo creo, el hecho de que las cosas estén bien relacionadas, ¿ya? Tanto en el formato como en la idea, creo yo. Si eso se guarda bien, yo creo que el proceso, ¿cierto?, o los resultados que dan, o debería dar los instrumentos, debería darte los resultados que tú esperas, creo yo. Muchas gracias, profesor. Carolina, ¿quiere acotar algo? Sí, no, más que nada como para ir cerrando quizás las ideas, interesante lo que han mencionado los profesores, pero me quedo con lo que estaba mencionando el profesor, en realidad, esta coherencia de la que hablamos, esta coherencia, ¿verdad?, entre lo que hago en clases, porque es parte del proceso, ¿verdad?, de enseñanza y aprendizaje, no está ajeno, no es la evaluación como que siempre se mira como al final del proceso, y es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad?
es parte de las estrategias que debemos utilizar, parte de las estrategias didácticas que utilizamos. Entonces, no puede estar en no coherencia o ser disonante, ¿verdad?, entre lo que hago en clases y lo que evalúo. Tiene que haber, de alguna manera, coherencia entre esos elementos. Entonces, claro, si yo trabajé de alguna manera, trabajos en proyectos, ejercicios en clase, y hago muchas cosas, y después hago una prueba sumativa, es ahí donde yo me tengo que cuestionar. Es ahí donde de alguna manera yo tengo que decir, parece que no lo estoy haciendo bien. Les cuento, en la escuela de Derecho, donde alguna vez me tocó hacer una asesoría, les pasaba que tenían muchos problemas con las pruebas orales. Y la respuesta era muy simple y muy obvia. Y ustedes hacen ejercicios de evaluación oral, no los hacían. Por tanto, ellos se enfrentaban a ese evento único con toda la tensión y emocionalidad que eso implica, ¿verdad? Y donde se la jugaban, igual como decía Gisette, el todo por el todo, casi el 80% de sus notas, en una única evaluación donde no habían tenido oportunidades antes de demostrar ni de ejercitar, ¿verdad?, aquellos conocimientos. Entonces, la importancia que quiero decir acá, con esto termino, es la coherencia que debe existir entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación. Deben ir tomaditas de la mano para que eso baje la ansiedad, no se vayan a negro, como poníamos los ejemplos. Muchos estudiantes se van a negro, entonces, porque es casi como que los pilláramos de sorpresa. Y eso no puede ser. La evaluación, siempre estamos evaluando, en cada momento de nuestras vidas estamos evaluando, tomamos decisiones. Por tanto, esto no debe ser ajeno al proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso, ya sé. Muchas gracias, Carolina. Para ir aunando estos 3 puntos de vista, también ahí lo que nos proporciona Carolina, queremos apoyarnos con esta cita, ¿ya? Es contradictorio calificar el proceso formativo, aquí que nos señala el Ministerio que no, siempre y cuando la evaluación sumativa sea una expresión evidenciable, ¿ya? Como bien lo señaló el profesor, de un proceso formativo, informado y orientado hacia el aprendizaje. ¿En qué se traduce eso entonces? Que debemos buscar evidencia acerca de los logros, ¿cierto?, a través de distintos métodos, ya sean informales, por ejemplo, una entrevista, una observación, una conversación, o bien instancias más formales como producto del estudiante, que pueden ser trabajo de evaluación, pruebas, tickets de salida, portafolio, etc. Por lo tanto, ¿cierto?, la evidencia que se levantan tienen que ser suficientes y dejar de la forma más clara posible, ¿cierto?, los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, tenemos que buscar que la evaluación sea justa, la evaluación de calidad, ¿cierto?, con la evidencia robusta que nos permitan tomar decisiones justas, ¿cierto?, que evidencien este proceso. Ahí sí. Bien, a continuación vamos a precisamente profundizar un poco en esto que está mencionando Yanni, que mencionó también Carolina, que es esta coherencia que debe existir entre los distintos componentes propios del diseño pedagógico. Bien, vamos a entender entonces la evaluación como un componente de este diseño. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de un diseño pedagógico integrado, estamos hablando de el encadenamiento, coherencia, ¿cierto?, que tiene que existir entre la meta de aprendizaje, la estrategia de aprendizaje, que fue algo que vimos en la sesión anterior, ¿cierto?, en la jornada número 2, y también entre la evaluación, el proceso de evaluación y retroalimentación. Siempre, por supuesto, en cada uno de estos elementos, considerando los aspectos, factores contextuales que pueden influir o que son importantes levantarlos para también incluirlos durante el diseño estratégico. Bien, la siguiente. Para ir profundizando en esta idea, ¿cierto? Tomando en cuenta que el diseño, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el diseño pedagógico de la evaluación, de la estrategia, hablan precisamente del modelo educativo en el cual nos desenvolvemos. Vamos a ejemplificar esta idea. Nosotros vamos a considerar, a partir de este primer ejemplo, ¿cierto?, de diseño integrado, una meta de aprendizaje, que en este caso sería analizar el concepto de ciudadanía digital mediante la reflexión. ¿Por qué la reflexión? Porque la reflexión, de hecho, es una habilidad que se desprende del análisis, ¿bien? Es una habilidad de análisis, o se desprende de ella.
bueno, mediante la reflexión y la gestión metacognitiva del aprendizaje. Entonces tenemos esta meta de aprendizaje, esto es lo que vamos a intentar, por supuesto, a través de una sesión, ¿cierto? O varias sesiones, ir desarrollando junto a nuestros estudiantes. Ahora, en particular, como estamos enfocados también en habilidades para el siglo XXI, mencionamos acá la metacognición. Entonces, la pregunta, pensando en el proceso evaluativo, ¿cierto? Sería, ¿qué aspectos, cierto, o qué información en torno a la metacognición deseo levantar? Y aquí es donde, por ejemplo, nos podemos apoyar en los procedimientos o las actitudes propias de cada una de las habilidades. En este caso, se van a evaluar ciertos aspectos vinculados a los procedimientos, como la capacidad de autogestión del aprendizaje, la capacidad de reflexión acerca del propósito de aprendizaje o la capacidad de evaluación del desempeño alcanzado frente a metas u objetivos. ¿Bien? Siguiente. Esa sería una primera pregunta, ¿cierto? Hay otras preguntas que uno, por supuesto que nosotros acá lo hacemos muy secuencialmente, pero estas preguntas en general uno las va haciendo prácticamente al unísono durante el proceso de diseño. Otras preguntas claves son, por ejemplo, ¿con qué estrategia se vincularía mi proceso evaluativo? Debería estar vinculada, ¿cierto? La evaluación a una estrategia de aprendizaje más amplia, ¿cierto? No, para precisamente establecer esta coherencia de la que veníamos hablando. En este caso vamos a pensar en el aprendizaje experiencial, que era esta estrategia que se componía de 4 momentos claves, ¿cierto? Otras preguntas que también deberíamos formularnos es cuál es la finalidad, ¿cierto? O con qué finalidad se va a evaluar. En este caso vamos a pensar en una evaluación con un fin formativo, ¿bien? ¿Qué agente va a desarrollar la evaluación? También una pregunta clave. ¿Será un agente interno o externo? Hablamos de agente interno cuando nos referimos a los agentes que participan, en este caso, en el aula, ¿cierto? En este caso puede ser el docente o pueden ser los o las estudiantes. En este caso vamos a incorporar una autoevaluación realizada por el estudiante, ¿cierto? O cada uno de los estudiantes, y una heteroevaluación que viene a estar representada por el docente. ¿En qué momento? En todo momento, como es evaluación formativa, se entiende que es una evaluación procesual. ¿Bien? Otra pregunta clave también, que deberíamos formularnos siempre. ¿Qué recurso, qué instrumento, qué práctica, qué interacción voy a utilizar, ¿cierto?, para evaluar? En este caso, en el ejemplo concreto que estamos presentando, vamos a pensar en instancias de reflexión clase a clase, en una bitácora de registro metacognitivo, que la voy a mostrar en un momento, en una retroalimentación escrita también, en ambos casos de manera digital, considerando todo lo que tiene que ver con nuestro contexto actual, ¿cierto? Y finalmente, una última consulta que tendríamos que formularnos, o una pregunta, ¿cierto? Es si es que vamos a añadir la función sumativa, esto de otorgar puntaje o calificar numéricamente, ¿cierto? Una nota, por ejemplo, acumulativa, ¿cierto? Si es que vamos a añadir la función sumativa al final del proceso, ¿ya? Esas son preguntas clave. En este caso vamos a asignar una calificación al producto, ¿bien? Al producto bitácora, por supuesto, precedido, no lo dice ahí textual, pero precedido de procesos de evaluación preliminar, ¿cierto? En donde se asignaría puntajes, ¿bien? No menos importante es que siempre es importante, y ya lo había dicho también Carolina, siempre es importante entregar junto a cada instrumento de evaluación, ¿cierto? Cuáles van a ser los criterios de evaluación, y también, si es que es pertinente, presentar de antemano también el calendario de revisiones para que el estudiante esté informado. ¿Se acuerdan que hablábamos de el proceso informado si es que uno quiere finalmente asignar una calificación al proceso de evaluación formativa? Bien, siguiendo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una bitácora de registro metacognitivo. Bien, bueno, ahí inicialmente, ¿cierto? Algunos datos generales, ¿cierto? Como el establecimiento, la asignatura, el profesor, los estudiantes. ¿Qué es importante mencionar en torno a las bitácoras de registro metacognitivo? En este caso son bitácoras guiadas, por lo tanto, vienen con recuadros
que van a establecer, donde se va a establecer información que el estudiante debe ir llenando. Es un proceso guiado, entendiendo que existen bitácoras también abiertas, ¿cierto? En donde el estudiante puede registrar libremente, ¿cierto? Lo que él vaya levantando, ¿cierto? Como aprendizaje. Pero como es un proceso formativo acá, estamos pensando en formar al estudiante en torno a qué preguntas son claves al momento de comenzar a pensar en su propio aprendizaje, ¿cierto? En los procesos mentales que llevó a efecto para llegar, por supuesto, a conquistar alguna meta, ¿cierto? Algún objetivo, algún aprendizaje. Acá pusimos algunas ideas, por ejemplo, importante registrar siempre la fecha, si asistió o no asistió, lo que no quita que el estudiante tiene que, por supuesto, conseguirse el material o los apuntes, ¿cierto? El objetivo de la clase, fundamental, podemos consignar cuadros o recuadros para anotación de conceptos claves, de habilidades trabajadas, algún tipo de apunte. Podemos también presentar las 3 preguntas típicas o clásicas de la metacognición, ¿cierto? ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cierto? ¿O qué utilidad tiene esto? Y otro elemento importante es consignar qué dudas o qué cosas necesita reforzar el propio estudiante. Entonces, lo que tenemos acá es prácticamente un libro de notas, ¿cierto? Guiado, que también la idea es que no sobrepase la cantidad de espacio predefinido, ¿cierto? También la idea es que el estudiante vaya aprendiendo a tomar apuntes, vaya desarrollando la capacidad de síntesis. Y lo importante de acá es que puedo evaluar, por una parte, el proceso metacognitivo del estudiante, como también puedo hacer un seguimiento en torno a los conocimientos y las habilidades que está desarrollando en torno a una temática. Por ejemplo, hablábamos de la ciudadanía digital, en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, puedo tener esos 2 elementos. Por lo tanto, esta herramienta, ¿cierto?, me puede servir para evaluar para ejercer la heteroevaluación, ¿cierto? La evaluación del docente, como también la evaluación o la autoevaluación del estudiante, porque es el propio estudiante el que va llenando esto y va reflexionando en torno a sus prácticas. Por supuesto, el tiempo puede ser acotado, uno lo define como docente, ¿cierto? Y no menos importante, si puedes subir un poquito donde hay un texto. No menos importante es que siempre tiene que estar acompañada, por supuesto, con una pauta de evaluación, una rúbrica que puede consignar aspectos muy propios de, en este caso, la metacognición, que sería la autogestión del aprendizaje, ¿cierto? O también algunos aspectos propios como de la responsabilidad misma, ¿cierto? Se puede ocupar esto en formato digital como también en formato material. De hecho, en alguna ocasión también lo empleé con estudiantes y lo utilizamos con material reciclado, ¿cierto? Ellos tenían que construir y multicopiábamos, eso sí, las preguntas clave y los recuadros, porque eso les permitía, obviamente, o a mí, como docente, me permitía ir guiando este proceso. ¿Bien? Así que, en términos generales, sería eso la presentación. ¿Seguimos? ¿Sí? Ahí está. Este es el ejemplo número 2, se enfoca en la habilidad del siglo XXI de creatividad e innovación. Entonces acá nos hacemos la misma pregunta, ¿qué información deseo levantar? Porque no voy a evaluar por evaluar. En este caso, en este ejemplo, voy a tener en consideración 2 aspectos. El número 1 que ven en pantalla, la capacidad para crear nuevas ideas y con valor, y la número 2, capacidad para recibir o aceptar ideas y perspectivas nuevas y diversas. En este caso, género. ¿Por qué género? Ahora vamos a donde dice meta de aprendizaje, porque lo que vamos a hacer ahora es diseñar una novela gráfica aplicando las habilidades de escritura de manera creativa e innovadora. ¿Por qué una novela gráfica? Porque acá estamos tratando de que nuestros estudiantes desarrollen su creatividad también. Y qué mejor que una novela gráfica, un género bastante novedoso. Pasemos a la diapositiva siguiente para ver cómo avanza esto en términos didácticos. Bueno, la estrategia que acá vamos a utilizar es aprendizaje por proyecto. No me voy a detener ahí porque muchos de sus colegios ya lo implementan y lo conocen. La actividad, como ya les adelantaba en el mismo objetivo, va a ser diseñar una novela gráfica que tenga como en cuenta la temática del poder y la ambición de la sociedad actual.
¿Por qué esta temática? Porque está anclado en el currículo del lenguaje de segundo medio, el OA12, unidad 4, y esa es la unidad que está directamente relacionada con el poder y la ambición de la sociedad, no de la sociedad, esa es la parte inventada, el poder y la ambición. Ahora bien, en cuanto a los recursos e instrumentos, va a ser procesual, pero también sumativa. Entonces, en todo este proceso, el profesor va a retroalimentar a sus estudiantes. ¿De qué manera? Utilizando la técnica ideográfica. Después vamos a ir ahí. Aparte de eso, también va a existir una rúbrica para el producto final, una lista de cotejo para que se evalúen entre sus compañeros, entre grupos, y una autoevaluación también. Entonces, de esta manera, podemos notar que la evaluación en este trabajo va a ser procesual, van a tener más o menos unas 3 o 2, depende de lo que el profesor le dé en realidad, retroalimentaciones del proceso, y aparte va a tener su rúbrica del proceso final. Sumado a eso, la y la autoevaluación. Todo esto en aspectos didácticos y evaluativos. Ahora veamos cómo quedaría este ejemplo. Pasemos a la diapositiva siguiente. Perfecto. Ustedes después con calma pueden ingresar al link que ven arribita de Geniali, porque todo esto tiene una animación, pero acá vamos a ir al hueso. Esto sería como una foto del ejemplo de retroalimentación de la actividad de diseñar la novela gráfica. ¿Qué es lo que vemos? Vemos nosotros una estrella, y alrededor de esta estrella vemos diferentes palabras. Estas palabras van a ser mis criterios. Las 3 que están para el lado derecho, es decir, personaje, conflicto y motivación, estilo y estética, corresponden a lo que yo quiero retroalimentarle a mi estudiante en cuanto a la novela gráfica. Y los que están los 2 para el lado izquierdo, originalidad y elaboración, corresponden a creatividad. Pasemos a la diapositiva siguiente. Acá ven que se desplegó un recuadro en el medio. Esto va a suceder cuando ustedes hagan clic encima de alguna de estas palabras. En este caso, se hizo clic encima de personajes y se desplegó este recuadro en donde esa es realmente la retroalimentación. Y si se fijan, es cualquier retroalimentación como cualquier otra. Primero lo positivo, felicito la configuración del personaje principal, y luego lo que mi estudiante tiene que mejorar, reforzar el rol del personaje secundario. Como le digo, esta es una foto, pero ustedes cuando aprieten esa palabra o cualquiera de las otras 5 se va a desplegar de esta misma manera. Pasemos entonces a la diapositiva siguiente. Lo anterior en cuanto a la retroalimentación. Esto de aquí para allá ya es extra. Aquí me quería detener un segundito de qué estamos hablando cuando les digo una retroalimentación ideográfica. Bueno, esto viene de fondo la técnica de la ideogramación. Esta es una técnica que sirve para fomentar la creatividad. En este caso, por ejemplo, si mis estudiantes no conocen la técnica, si nunca han hecho un diagrama o un pictograma, me resulta un poco difícil llegar y solicitarles. Entonces está pensado, por ejemplo, que ellos primero se familiaricen. ¿Y como una manera de familiarizarse? Leyendo la retroalimentación que yo les voy a hacer. Quizá en un estadio superior después ellos pueden hacer cualquier pictograma. Ustedes ya reconocen el del lado derecho, que es un árbol. Esa es la técnica de la arborificación, y está dentro de la ideogramación, que en el fondo es representar de manera visual ciertas imágenes. Acá uno, ¿qué puede hacer? Puede hacer estilo procesual, por ejemplo, la imagen del medio, que es un monito con varios elementos. Ese es un pictograma procesual, porque acá estoy viendo todo el proceso de cómo aprender con eficacia. En cambio, el del árbol, que ustedes ya conocen, sirve más para sintetizar, lo mismo que la ruleta que está para el lado izquierdo, que lamentablemente no se ve, pero como les digo, ustedes después la van a ver sin problema. Pasemos entonces para la siguiente diapositiva. A todo esto, si ustedes quieren ahondar más en la ideogramación, se les anota el link también. Acá, estos son criterios o indicadores para evaluar la creatividad. Recordaron que yo solamente seleccioné 2, originalidad y elaboración, me parece. Bueno, porque si yo quiero que fomentar en mis estudiantes la creatividad, no necesariamente voy a poner los 12 criterios, porque además tengo que unir el currículo y otros criterios también, siendo realista. Entonces yo aquí puedo seleccionar algunos de estos. Cuando ustedes lo vean por Geniali, les va a aparecer la referencia arribita. Y por ejemplo, si quiero hacer una rúbrica o cualquier otro instrumento evaluativo, necesito tener la definición. Por ejemplo, mi estudiante me puede preguntar, profe, ¿a qué se refiere cuando me está pidiendo innovación?
Cuando ustedes se meten a Genially van a hacer clic en la palabra innovación, por ejemplo, y se le va a desplegar la definición. Lo mismo, pasemos a la diapositiva siguiente. Esto es netamente por si ustedes quieren trabajarlo en clases. Lo mismo con esto que están viendo acá. Estos son elementos básicos para la narrativa gráfica, en caso que ustedes deseen implementarlo. Y funciona de la misma manera. Acá pusimos los 8 principales. Ustedes al hacer clic les va a desplegar o la definición o bien algunos subcriterios. Por ejemplo, dice personaje en el número 1, como ven. Pero los personajes son muchos en una novela gráfica. Tengo principales, secundarios y muchas otras cosas. Entonces todo eso yo lo puedo englobar dentro de los personajes. Entonces, en resumen, en esta actividad los chicos tenían que diseñar una novela gráfica y lo principal era la técnica de la ideogramación. ¿Por qué? Porque fomenta la creatividad al igual que la novela gráfica. Todo lo otro que les mostré, los criterios de creatividad, los criterios de narrativa gráfica, en realidad es un material extra por si es que en unas cosas de la vida ustedes desearán ocuparlo. Entonces este es el ejemplo número 2, ahora vamos a pasar al 3. Sí, en el tercer ejemplo también está para poder explicar y ejemplificar en esta jornada, también está inserto en lenguaje, ¿ya? La meta en este ejemplo es evaluar acciones de personaje literario mediante la expresión oral escrita. Vamos a estar evaluando, levantando información respecto de la comunicación, específicamente de los procedimientos y forma de actuar, de capacidad de expresar ideas, capacidad de intercambiar opiniones, capacidad de integrar diferentes ideas y puntos de vista, ¿ya? Eso es respecto a la habilidad del siglo XXI, que queremos levantar esa información. Entonces, las características de esta propuesta evaluativa, si pasamos en la diapositiva siguiente, los estudiantes van a estar insertos en esta actividad, ¿ya? Un juicio público a un personaje literario. Van a tener que enjuiciar las acciones de un personaje mediante un alegato que van a presentar a la audiencia, que sería el profesor y los estudiantes. Este alegato, por supuesto, tienen que fundamentarlo con razones, pruebas o evidencias del texto, ¿ya? La evaluación es formativa, además del docente se va a integrar la autoevaluación y la coevaluación con sus compañeros se va a evaluar en todo momento, ¿ya? Por ejemplo, en la primera etapa, cuando ellos escriben, elaboran el alegato, el docente va a retroalimentar colectivamente, proyectando, por ejemplo, algunos ejemplos de los textos para levantar información sobre los aciertos y desaciertos, ¿ya? En una segunda fase, ellos van a ensayar los alegatos, y ahí se puede, por ejemplo, utilizar la modalidad de reuniones o salas por Zoom, donde van a recibir retroalimentación de los compañeros a partir de criterios, ¿ya? Y preguntas al final de la sesión, donde el docente puede consultar con su estudiante qué les pareció recibir retroalimentación de sus compañeros, cómo ellos asumen esto de integrar ideas y puntos de vista de otros. Y finalmente, en una última etapa, ellos presentan estos alegatos ante la audiencia, el docente a través de una rúbrica evalúa todo el proceso y además entrega una pauta, una encuesta de autoevaluación, donde ellos van a tener que reflexionar, ¿cierto?, sobre sus procesos, ¿ya? Cómo ellos en el fondo conciben estas dimensiones de la comunicación que se quieren favorecer en esta propuesta de evaluación. Se asigna una calificación al final de este proceso considerando las etapas anteriores, y tal como señalaba Alexi, acá es importante que los estudiantes conozcan la información previa respecto de los criterios y estas distintas etapas que va a integrar esta evaluación. En este ejemplo nos queremos detener principalmente en la autoevaluación, ¿ya? Y en presentarles una herramienta, un sitio web que permite desarrollar evaluaciones online en tiempo real. Ya hablamos en este caso, si ustedes la conocen, Formative. Pasamos a la diapositiva siguiente. Este sitio web es bastante interesante porque permite crear evaluaciones online, como bien les señalaba, pero tiene distintas opciones. Se pueden integrar más posibilidades que, por ejemplo, en un Google Form o en Quizzes, que son como las más recurrentes. Acá, por ejemplo, en su versión gratuita, se fijan los colores que están más intensos, son las opciones que están en la versión gratuita. Selección múltiple, respuesta corta, que muestren el trabajo de los estudiantes, por ejemplo, a través de una pizarra que les permite dibujar, escribir, hacer esquemas, organizadores gráficos, etc. Verdadero o falso, opción múltiple, una respuesta tipo ensayo.
Entonces, si se fijan acá, nosotros podemos levantar información que apunta a otros elementos, que a veces una evaluación tradicional o en este formato de educación a distancia no podemos recoger, que puede ser una buena posibilidad. En este caso, nosotros hemos utilizado esta plataforma para crear la encuesta de autoevaluación, ¿cierto? Que habíamos dicho que queremos conocer información sobre expresión de ideas, la capacidad de intercambiar opiniones, y cómo ellos integran ideas y puntos de vista de sus compañeros, ¿cierto? Entonces, yo quiero mostrarles cuatro preguntas a modo de ejemplo para que vean cómo se visualiza las encuestas o los instrumentos en esta plataforma, ¿ya? Acá yo hice un zoom, ¿cierto?, en un estudiante, que es Gabriel. Quiero conocer cómo les fue el desempeño en esta pregunta que les quiero mostrar, ¿ya? Estos números que aparecen arriba corresponden a cada una de las preguntas. Este instrumento en esta ocasión tenía 10 preguntas, ¿ya? La respuesta 3 y la respuesta 8 corresponde una, ¿cierto?, la 3 a opción múltiple, donde utilizaron la escala Likert de acuerdo o desacuerdo con una pregunta, con una afirmación, ¿ya? Acá dice, soy de mente abierta y estoy dispuesto a cambiar mi punto de vista basado en la opinión válida de otros, ¿ya? Entonces ahí podíamos ver cómo el estudiante en el fondo integraba la opinión de sus compañeros, ¿ya? Cómo demuestra, ¿cierto?, su autoevaluación respecto a este indicador de la comunicación. Verdadero y falso, por ejemplo, puedo mantener la calma cuando hablo con otros, incluso si me siento enojado por lo que señala. Entonces ahí podemos ver la percepción del estudiante, y lo interesante de esto es que es en tiempo real. Entonces, a medida que los estudiantes lo van completando, responden a esta encuesta, yo obtengo esta información en mi plataforma y me puedo detener en algún estudiante o bien en la totalidad y mostrar cómo el comportamiento, el desempeño del estudiante en torno a estas dimensiones de la comunicación, que sabemos que en este contexto es un gran desafío, ¿ya? Por último, avanzamos en la diapositiva siguiente, quiero ver otras dimensiones, ¿cierto? Aquí también hay estudiantes que tal vez se manifiestan o se comunican mejor mediante un dibujo. Entonces, por ejemplo, en la pizarra puedo integrar una pregunta que recoja el estado emocional de los estudiantes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron ellos en las distintas situaciones de comunicación? Y acá lo expresaron a través de un dibujo, ¿ya? Entonces yo, como bien les señalaba, puedo proyectar la respuesta de la totalidad y hacer en fondo una retroalimentación colectiva sobre esta habilidad que es tan importante, ¿cierto?, para el desarrollo del estudiante. Y acá también, a modo de ejemplo, integré esta pregunta, ¿cierto?, abierta, en el fondo que evaluaba el desempeño, si es que ellos consideran que lograron su propósito, si es que su mensaje fue comprendido, y ahí también puedo retroalimentar esa pregunta, ¿ya? Eso a grandes rasgos lo que es formativo. Obviamente si ustedes pues quieren, podemos mostrar a grandes rasgos cómo es la plataforma, para que puedan profundizar en ella. Bueno, llegamos al cuarto y último ejemplo, que la meta de aprendizaje en este ejemplo sería diseñar un producto o servicio utilizando software y o aplicaciones tecnológicas para resolver problemas o necesidades de un grupo de usuarios. Esta meta de aprendizaje estaría más o menos ubicada en un contexto de educación tecnológica, segundo medio, y estaría centrada como en la habilidad de alfabetización digital. ¿Qué información queremos levantar respecto a esta habilidad? La capacidad para utilizar software, para organizar y comunicar los resultados de investigación, capacidad para elaborar algún producto según las necesidades específicas de un grupo de usuarios o consumidores, y la capacidad para crear y almacenar contenidos digitales. Y de la misma manera, ¿cierto?, como han mostrado mis compañeros, las preguntas en base a este ejemplo sería: ¿con qué estrategia o técnica se vincula este proceso evaluativo? Sería con la estrategia de pensamiento de diseño. Esta estrategia nosotros la vimos en la jornada pasada. Si se recuerdan, esta estrategia tenía 5 fases, donde los estudiantes tenían que levantar información, elaborar un prototipo, implementarlo y recibir retroalimentación sobre un producto o servicio. Esta sería la estrategia con la que se vincularía esta forma de evaluar. ¿Qué finalidad tendría? Formativa, un porcentaje de seguimiento, ¿cierto? Y sumativa al final del proceso. ¿Quiénes? Sería autoevaluación y heteroevaluación, y momento procesual continuo. ¿Qué recursos o instrumentos, prácticas se utilizarían para evaluar? Acá tenemos, recordar que esto es un proceso largo,
Son varias fases, entonces vamos a necesitar distintos instrumentos. Uno de ellos es el portafolio de evidencias, retroalimentación oral luego de cada entrega de las evidencias, listas de cotejo para verificación de cumplimiento de evidencias, rúbricas para evaluar, por ejemplo, la presentación del prototipo final, o rúbricas intermedias para evaluar también, hacer autoevaluaciones, coevaluaciones, ahí dependiendo del proceso que ustedes vayan a seguir. Se añade función sumativa, puntaje o calificación numérica, sí, al final, ¿cierto? Van a ver una calificación al final del semestre por este portafolio de evidencias, y donde se van a adjuntar, ¿cierto? Como decía Alexis también, un calendario de revisiones parciales con los criterios de evaluación. De todos estos recursos, yo les voy a mostrar un ejemplo de portafolio de evidencias que creo que les puede servir ahora que estamos en contexto virtual. Quizá algunos ya lo conocen, pero a través de Google Forms se puede desarrollar un portafolio virtual. Uno diseña este formulario en Google Forms, se copia por estudiante, uno lo diseña una vez, pero después tú lo duplicas y lo tienes uno individual para cada estudiante. Entonces acá después uno le envía el link al estudiante, el estudiante recibe este link, ingresa a este portafolio, puede colocar la fecha, el día donde él va a subir su evidencia. Acá en esta parte ellos pueden añadir sus archivos, que lo que te permite el Google Form es que puedes añadir archivos de todo tipo, PDF, video, audio, documentos en Word, imágenes, entonces les permite distintos soportes y en distintos tamaños también. Uno puede configurarlo. Y finalmente tienen que responder una pregunta. ¿Qué he aprendido al desarrollar esta actividad? ¿Para qué me ha servido? Entonces, en este link que uno envía al estudiante es siempre el mismo, donde él va a tener que estar ingresando para subir sus distintos avances, las evidencias de este proceso para este proyecto, ¿cierto? De pensamiento de diseño. Y como les decía, se crea uno por cada estudiante, se duplican, o puede ser uno por cada equipo de trabajo, y automáticamente se les va a crear a ustedes una carpeta por cada uno de estos portafolios, donde ahí, en esa carpeta, va a ir quedando almacenado todos los recursos, las evidencias que los estudiantes les van a mandar. Va a quedar almacenada los recursos y también un Excel, donde les va a indicar a ustedes el día donde el estudiante subió el recurso y las respuestas que él hizo. Un formato Excel donde va a estar toda la información ordenada. Entonces, esto es una forma práctica que les puede ayudar a hacer más organizado a este proceso de recolección de evidencia. Y hemos llegado ya, este era el último ejemplo de esta jornada, y antes de ya pasar al cierre, a la última parte, queremos darles la posibilidad a que puedan hacernos consultas a través del chat de Zoom. Si es que tienen alguna duda, consulta, quieren saber algo más de los ejemplos que hemos presentado, o quizás de algo de la jornada que quieran profundizar, los invito entonces a que puedan hacer sus consultas a través del chat de Zoom, y nosotros vamos a estar acá con mis compañeros respondiendo a sus dudas. Si hay alguna duda, consulta que quieran escribir, bienvenidos. Parece que no. Nada por el momento, todo claro, muy bien. Gracias, Gianni. Quizás quieren profundizar en alguna de las herramientas que se mostraron. Todo bien. Muchas gracias, Carolina. Nada más, ninguna consulta, duda de algo. Este es su momento. Ya, parece que... Una acotación que podría hacer Ujú. respecto al Google Form es que puedes hacer múltiples cosas como las que tú presentaste. Yo trae una buena herramienta como para, ¿cómo decirlo? Para elaborar
evaluaciones diagnósticas, pero no de manera convencional como las conocemos, ¿cierto? Sino utilizando, por ejemplo, respuestas, ¿cómo tiene un nombre eso? No me acuerdo el nombre, pero como que la prueba se adecua a la respuesta del estudiante. Porque uno cuando genera un Google Form, ¿cierto? Una encuesta o una prueba o lo que sea, ¿cierto? Puede trabajar por secciones. Sí. Y dependiendo de la respuesta del estudiante, uno puede, ¿cierto? Previamente ideando un mapa, obviamente, para que no se confunda, uno puede, ¿cierto? Trasladar al estudiante, dependiendo de esa respuesta, obviamente, de una sección a otra, no linealmente. Ujú. Entonces puedes generar una interesante evaluación diagnóstica o lo que sea, ¿cierto? Obviamente con previa análisis de los caminos posibles que puede tomar según la respuesta del estudiante. Ujú. Sí, Se totalmente. usa mucho en las plataformas, en educación a distancia, ¿cierto? Se usa mucho eso del inteligencia artificial, que se adecuando a la respuesta del estudiante. No sé si se llama inteligencia artificial, pero tiene un nombre parecido. Que el programa, ¿cierto? O la plataforma se va adecuando dependiendo del progreso o la respuesta del estudiante. Ujú. Sí, totalmente, es verdad. Google Form da hartas posibilidades, a veces uno conoce como las más comunes, que es para crear tipos cuestionarios, pero tienes toda la razón, da hartas otras posibilidades que se pueden ir aprovechando. ¿Tú lo pudiste utilizar de esa forma? Está en creación, voy Ya. a ver, porque aunque es interesante la idea, porque un poco trabajo, porque tienes que idear todas las posibilidades que puede realizar el estudiante. Por lo tanto, tenéis que tener un árbol completo y todas las posibilidades que pueda. Sí. Y de ahí recién dársela. Sí, igual harto. Entonces, Cuando pero lo es tenga ahí interesante lo una vez que... compartes para poder verlo. Sí, sí. ¿Hay alguna otra consulta, comentario que quieran hacer? Parece que estamos. Estamos. Entonces vamos a continuar con lo que nos corresponde a todas las jornadas, ¿cierto? Lo que va a ser explicar es lo que va a ser este tercer desafío docente. Voy a pasar a mostrárselos. No sé si ahí se está viendo. No, aquí. No, no se ve todavía. Ahí sí o no. Sí, ahora Sí. se ve. Ya. Este sería el desafío número 3, ¿cierto? Que tiene por nombre Planificando colaborativamente nuestro ciclo de evaluación. Ya hemos venido realizando, ¿cierto? Un camino. El desafío anterior fue enfocado a las estrategias, ¿cierto? De enseñanza. Ahora este ya es enfocado a nuestro ciclo de evaluación. Como les decía, ¿cierto? Está vinculado al desafío anterior. Y hay que diseñar una propuesta evaluativa de la experiencia didáctica desarrollada en el desafío número 2, que fue planificando colaborativamente nuestra estrategia, ¿cierto? Ustedes por equipo diseñaron una estrategia de enseñanza y la idea ahora es que puedan diseñar una propuesta para evaluar esa estrategia de enseñanza, considerando los principios de la evaluación formativa, los momentos de la evaluación, los agentes de la evaluación y los recursos e instrumentos para evaluar y retroalimentar. Entonces acá, bueno, lo mismo de siempre, nos tienen que enviar esto al correo, pero no va a ser a contar de 2 semanas a contar de hoy. La fecha de envío va a ser para el día viernes 6 de agosto. Sabemos que ahora en julio se vienen vacaciones de invierno, ustedes tienen sus 2 semanas, imagino todos, de vacaciones. Entonces la fecha de entrega va a ser en 2 semanas posteriores, sería el día viernes 6 de agosto, ¿ya? ¿Qué deben completar acá? Acá hay unas preguntas que ustedes deben responder. Las primeras 3 preguntas es sobre la base del desafío anterior. ¿Cuál es la habilidad del siglo XXI que van a trabajar? Estas ya deberían estar respondidas en el desafío anterior. Sería traspasarlas acá, ¿ya? Desde la pregunta 4 hasta la pregunta 8 ya son referidas a la evaluación, lo que hemos visto hoy día en la jornada.
qué recursos, qué modalidad va a ser, si va a ser sumativa, procesual. Eso es lo que deben completar acá. Y como último punto, adjuntar el instrumento. ¿Qué instrumento van a utilizar? Si va a ser una rúbrica, un portafolio de evidencia, en fin, el que ustedes determinen, y la idea es que lo puedan adjuntar y compartir en el mismo correo. Ya nos agregan ese instrumento de evaluación en el correo. Eso sería el desafío número 2. Y para apoyarse también elaboramos un dossier que les puede servir para complementar este trabajo, un dossier de instrumentos y recursos que contiene algunos instrumentos y técnicas de evaluación, recomendaciones para la retroalimentación y recursos o herramientas digitales. Entonces ustedes pueden ver acá, por ejemplo, ya lista de cotejos, hay un ejemplo, también aparece escala de apreciación, en fin. Y por último, voy a bajar, aparecen acá recursos digitales que también pueden incluir, pueden revisar, que sirven para evaluar, ¿ya? Una consulta Sí. es que no alcancé a ver. ¿Es un instrumento o varios instrumentos? Un instrumento, si quieren Uno. adjuntarnos varios, bueno, recordemos No, que... es que me refiero que habían 3 actividades. Creo que la anterior, ¿se acuerdan cuando hicimos el último desafío? Que había que construir Sí. La idea es que 3 ustedes... evaluaciones o 3 instrumentos. O elegimos qué? una de las 3 actividades y con eso hacemos. Una. Ah, ya. Sí, una nomás. Si quieren hacernos las 3, genial. Pero no, una solamente. Sabemos que igual esto toma su tiempo en poder construir. Desafíe. Sí, bueno, ese sería el desafío. No sé si hay alguna duda respecto del desafío, algún comentario. ¿Se entiende lo que se debe realizar? Y entonces estamos llegando al final de esta jornada y vamos a hacer nuestro checkout, nuestro ticket de salida, como siempre, que hacemos en todas las jornadas. Pero esta vez lo vamos a hacer de una manera distinta y en el chat vamos a compartir un link para que nos puedan responder una encuesta de satisfacción. Vamos a comenzar a cerrar entonces esta jornada, agradeciéndoles como siempre su participación, su asistencia también, agradeciéndoles por el trabajo que realizan cuando desarrollan los desafíos y lo envían. Sabemos que están también con harto trabajo, así que se valora mucho el que se den el tiempo para poder realizar estos desafíos. Bueno, también comentarles que las retroalimentaciones ya fueron enviadas, deberían haberles llegado a todos su retroalimentación. Como siempre, la bibliografía que se usó en esta jornada, y recordarles que está el sitio donde van a quedar todos los documentos, tanto el video, el dossier, el desafío y todos los documentos de las distintas jornadas en ese sitio, y recordar nuestro correo donde ustedes pueden realizar las consultas que necesiten. Recordar también que hay teléfonos que están a disposición para poder responder sus dudas. Si tienen dudas de este desafío, nos pueden contactar por ahí, nosotros les vamos gustosamente a responder. Así que con esto ya damos por finalizada la jornada del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir, a todos y a todas.